gran gusto saludar a todas las personas que nos acompañan en esta sesión, esta mañana, de la Comisión de Energía de ICC México. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer de manera muy especial a nombre de nuestra presidenta nacional, María Fernanda de la Garza Merodio, que lamentablemente no pudo estar aquí con nosotros, pero a nombre de ella quiero agradecer de manera muy especial a nuestros dos invitados el día de hoy, nuestros invitados de honor, que hayan aceptado participar con nosotros para platicar sobre los retos y las perspectivas de los petrolíferos en México. De manera especial agradecemos al maestro Guillermo García Alcocer, profesor del ITAM y expresidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, así como a la maestra Luz María Gutiérrez, CEO de G500 México. Estamos en un momento de emergencia, en la fase 3 de la pandemia COVID-19 en México, caracterizada por un elevado ritmo de contagios, saturación de hospitales y lamentables pérdidas humanas. Se contabilizan poco más de 4 millones de personas infectadas en todo el mundo por el coronavirus y han muerto más de 280,000 personas. En México estamos en una fase en la que nos encontramos propensos al mayor número de contagios, con más de 35,000 casos positivos y más de 3,500 muertes por pandemia. El confinamiento y la parálisis de la actividad productiva han sido devastadores en la economía mexicana, que registró una contracción de 2.4% a tasa anual en el primer trimestre del año, la caída más fuerte del Producto Interno Bruto en nuestro país desde el tercer trimestre del 2009. Analistas nacionales y extranjeros y también organismos internacionales anticipan una caída de nuestra economía del 6.6% de México para este año. La emergencia sanitaria ha significado un doble golpe para México por el shock en el mercado de los hidrocarburos en todo el mundo. Los analistas explican que el desplome de los precios a su nivel más bajo en 30 años, a principios de abril, junto con el exceso de la oferta y la caída de la demanda, generaron un pánico respecto a las posibilidades de almacenaje de los excedentes, por lo que los contratos de futuro para mayo se cotizaron por debajo de $0 por primera vez en nuestra historia. Los precios internacionales del petróleo ya se recuperan, ubicándose en niveles superiores a los $20 en el caso de West Texas Intermediate, pero la situación aún es complicada. Estados Unidos, sabemos que las refinerías están entre el 50 y 60% de su capacidad. Algunas están considerando cerrar. Muchas empresas petroleras estadounidenses en el Golfo de México han disminuido de manera significativa sus operaciones y en Europa la apertura parece que va a ser más lenta y toda la incertidumbre del futuro de la demanda de combustibles. Para México la situación se ha agravado tanto por la devaluación del peso y la fragilidad, de manera muy especial, la fragilidad financiera de Pemex. Si bien es cierto, la reforma energética en México, instrumentada en la pasada administración permitió la apertura a la inversión privada en forma rápida, profunda y amplia, las empresas que hemos participado en diversos procesos en los sectores que se han abierto en inversión, como gas natural, gas LP, petrolíferos, extracción y producción y electricidad con energías renovables, enfrentamos nuevos retos, nuevos problemas en todos los contextos. Por ello, hay preocupación por algunas decisiones que se han tomado en la actual administración. En hidrocarburos se cancelaron las rondas petroleras e incluso esto fue hecho antes de que se tomara el poder de la nueva administración en 2018. Y en el sector eléctrico han sido canceladas las subastas de largo plazo como un ejemplo de muchas otras acciones que se han
tomado regulatorias dentro y fuera de un contexto de legalidad. En este contexto, y a pesar de las decisiones del gobierno que han impactado el mercado, la reapertura de la economía post-COVID del 19 en México nos dan la gran oportunidad de dar otros pasos importantes para reiniciar y mejorar la forma en que se están gestionando las industrias, tanto eléctrica como de hidrocarburos, y en particular la industria de los petrolíferos, que es el tema que hoy nos ocupa. Ya se ha logrado un modelo exitoso bajo diferentes perspectivas en la gestión del mercado de gas natural en México. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para desarrollar un modelo óptimo en el caso de petrolíferos? ICC refrenda su compromiso de contribuir a la recuperación del sector de combustibles mediante la promoción de una política de libre competencia que permita optimizar el suministro de combustibles en México, indispensable para la plena recuperación de nuestra economía en la fase post-COVID-19. Por supuesto, ratificamos el mandato de nuestra Comisión de Energía para fomentar el crecimiento, el desarrollo de la economía y el comercio de energéticos bajo el contexto de libre comercio, de apertura, de competencia y una adecuada regulación gubernamental bajo un Estado de Derecho. Dicho esto, agradezco nuevamente a todos ustedes su presencia. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y en especial a nuestros invitados de honor y cedo la palabra a Rodolfo Rueda, quien nos hará el favor de presentar a nuestros invitados especiales. Rodolfo. Gracias Eduardo. Muy buenos días a todos ustedes. Uno de los temas de mayor relevancia y trascendencia en nuestro país y en el sector energético internacional. Permítanme presentar brevemente la trayectoria de los expositores. Naturalmente, con una trayectoria impresionante, me permitiré resumir los puntos más importantes, iniciando por Luz María Gutiérrez, quien es la directora general, CEO de G500, empresa mexicana que nace de la asociación entre el grupo gasolinero G500 y Glencore, con el objetivo de ser el líder en la distribución y comercialización de combustibles en México. Luz María es contadora pública, certificada por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con un MBA por el Instituto Panamericano de Alta Dirección, el IPADE, y es maestra en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey. Al mismo tiempo, me permito presentarles a Guillermo García Alcocer, quien es profesor de tiempo completo en el ITAM, excomisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía del 2016 al 2019. Guillermo cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector energético y se ha especializado en regulación técnica, económica, diseño de políticas públicas, así como evaluación y desarrollo de proyectos industriales. Estuvo al frente de la Comisión Reguladora de Energía entre abril del 2016 y junio del 2019, donde, como todos hemos sido testigos, impulsó de una manera importantísima la regulación para fomentar la adopción de energías limpias, ampliar las opciones de suministro y generar mejores condiciones de acceso, precio y calidad para los consumidores. Muchísimas gracias, Luz, por su tiempo. Y permítanme iniciar con el tema de nuestro panel del día de hoy. En su perspectiva, Luz, Guillermo, ¿cuál es la visión que ustedes tienen del mercado de combustibles en México? Al final del día vemos que el mercado nacional es equivalente a la suma del consumo de países como Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Uno de los sectores más apasionantes de nuestra industria, y su visión sería muy agradecida. ¿Cuál es su perspectiva del sector? Luz, si gustas iniciar. Muchas gracias, un gusto participar. Me encantan estos foros y poder tener un diálogo. Mira, yo creo que el sector la apertura llegó para quedarse. Creo que el consumidor mexicano ha disfrutado ya de las ventajas de tener muchas marcas y no solo tener opciones diferentes, sino poderlas probar y escoger. Creo que eso es una gran ventaja que tenemos hoy. Esto lleva muy poco tiempo. Hace un par de años todavía todas las estaciones eran Pemex. Se ha ido abriendo, no sin dificultades y no sin incertidumbre que nos generan
pues las regulaciones o desregulaciones del sector. Creo que las perspectivas del sector son buenas. Me encantaría decir o tener una bolita mágica para decir cuánto tiempo vamos a estar operando gasolina, pero creo que esto todavía va a tardar un tiempo en que se desarrollen tecnologías alternativas, y no porque no existan en el mercado, estas ya existen, sino porque no hay la infraestructura para poder suministrar coches eléctricos, hidrógeno o gas, ¿no? Primero necesitar la infraestructura para poder desarrollar después toda la flota, ¿no? de vehículos. Y bueno, estos serían a grandes rasgos. Memo, si quieres complementar algo. Sí, muchas gracias, Luzma. Gracias a Toño y gracias a Rodolfo por la invitación. Pues efectivamente el cambio que hemos visto en gasolineras yo no pensé poderlo ver nunca, ¿no? Yo me acuerdo en el sexenio anterior al anterior, en el del presidente Calderón, tratamos de abrir el sector gasolina y nos topamos con una pared, ¿no? No había manera, no había las condiciones. Se dio afortunadamente el cambio. Y yo comento muchas veces que cuando llegué a la CRE, pues teníamos una gasolinera, a las pocas semanas logramos tener una segunda marca, entonces estaba yo feliz porque tuvimos un incremento del 100% en las marcas. Y hoy en día, pues yo ya le perdí el track, pero deben haber unas 80 marcas a nivel nacional. Este tema, como bien lo menciona Luzma, es algo que nos habíamos privado los mexicanos de tener, ¿no? Pues desde que tuvimos el Tratado de Libre Comercio y llegaron pues la competencia y la productividad, la competitividad de nuestra industria nacional y de la industria internacional, nos acostumbramos a tener variedad de productos a la mano. Y a partir de la reforma y de la implementación acelerada que tuvimos que hacer, pues hoy pues estamos viendo los frutos, ¿no? Ya el diésel es un mercado pues con un alto índice de competitividad. Yo creo que más o menos los últimos datos que vi, un 30% del consumo ya viene de una marca y de un origen distinto al de Pemex. En el caso de las gasolinas también está creciendo de manera importante la introducción de producto distinto. Y eso, para mí, la mejor señal que tuvimos en aquel tiempo fue que Pemex trató, y lo está haciendo, está relanzando su franquicia, le metió aditivación, le metió un nuevo diseño, y eso no había ocurrido en los últimos 20 años. Entonces, coincido con Luzma, a lo mejor hay condiciones ahora un poco diferentes, pero el consumidor está aquí, vamos a seguir utilizando coches a nivel nacional. De hecho, hay un cambio en el patrón de consumo. Ayer estaba viendo algunas estadísticas de cómo la gente va a empezar a utilizar más automóviles en adelante. El viajar por avión va a ser una extrema necesidad solamente para viajes transatlánticos o de muy larga distancia. Pero, por ejemplo, viajes cortos a Guadalajara, al mismo Monterrey, pues hay mucha gente hoy en día que está usando el coche. Entonces viene un cambio en el patrón y en el padrón de consumo, y yo creo que hay que estar listos para ello, ¿no? Y el otro tema que me importaría mucho, si podemos dedicarle algún tiempo, es estar listos para esa reapertura, Eduardo. Yo creo que la reapertura pues va a requerir cambios en los procesos, ¿no? Ahorita estaba viendo una foto de una tortillería que puso como una rejita y un mecanismo para pagar a través de gravedad, ¿no? Con un tubito donde se deslizan las monedas, otro tubito para entregar el cambio, una palita para entregar las tortillas y ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que cambiar un poco el modelo, el cómo cobrar, a lo mejor digitalizar los cobros, la protección a los propios trabajadores. Hay todo un tiempo que podemos utilizar, yo creo, para poder tener las mejores condiciones para la reapertura. Muy apretada introducción, pero aquí estoy a su disposición. Estás en mute, Lalo. No se oye. No. Lalo, estás en mute. Gracias, perdón. Gracias, Guillermo. Y haciendo eco a tu comentario respecto a las preferencias del consumidor y los cambios que se van a dar post-COVID-19, la pregunta es, ¿ustedes cómo ven qué tanto va a cambiar el mercado, la demanda en el mercado de petrolíferos? ¿Cómo se va a dar cómo se van a dar esos cambios? Estamos viendo que en Europa, por ejemplo,
van a impulsar nuevamente la utilización de la bicicleta para viajes cortos, están también teniendo otras iniciativas para hacer un cambio en el transporte público en las ciudades. Y lo que tú mencionabas, ¿no, Guillermo? Los cambios que se están dando en la industria aérea, donde ya va a ser muchísimo menor el consumo, la utilización de los aviones para los grandes traslados o los traslados en distancias más cortas y con restricciones de espacio en las aeronaves. Luz, Guillermo, ustedes que conocen el mercado, ¿ustedes cómo ven los escenarios futuros y el cambio de la demanda después de esta contingencia sanitaria? Mira, yo creo que sí va a haber unos cambios en el consumidor final derivado de esto. Y la utilización del avión creemos que va a bajar y se va a utilizar mucho más el auto, sin impulso a caminar, sin impulso a las bicicletas, que ya se venía dando, sobre todo en las ciudades como Ciudad de México, donde se prestan las condiciones climáticas. Pero creo que el cambio más importante va a estar en la forma de operar las estaciones de servicio. En México todavía tenemos despachadores, todavía tenemos gente que está controlando las bombas, y esto vamos a empezar a ver y hacer análisis, y más análisis, pruebas, para ver si migramos a un tema de autoservicio. Y eso tiene muchísimas repercusiones, no solo en la forma de operar en las estaciones de servicio, sino socialmente, cuántas personas se dedican a este oficio, a ser despachadores. Entonces, vamos a tener que buscar una buena mezcla, un balance entre qué hacen estas personas hoy, cómo los protegemos. Hoy tienen caretas, hoy tienes guantes, tapabocas, pero aún así no va a ser suficiente. Hoy, las estaciones de servicio, más del 60% es efectivo, dependiendo la ciudad. Y hoy el manejo de efectivo es lo más riesgoso que tenemos. Entonces, ya sea temas de autoservicio o buscar todas las medidas sanitarias necesarias para salvaguardar la integridad de nuestro personal. Y creemos también que los hábitos de andar en auto es no andar con muchas personas, ¿no? Las distancias, las rutas, sí vamos a cambiar y lo vamos a ir descubriendo conforme se vaya abriendo el mercado. Yo creo que también los transportes públicos, veamos qué medidas van a tomar para salvaguardar a todos los pasajeros. En fin, creo que hoy eso es lo que estamos viendo y estamos implementando en las diversas cadenas y estaciones de servicio. Sí, yo agregaría que el transporte público también va a ser pues algo, digamos, que quien puede optar por no tomarlo lo hará, ¿no? Entonces yo lo que veo es que va a haber una demanda por autos, a lo mejor no nuevos, pero usados, porque la gente va a tratar de evitar en la medida de lo posible estar en esas conglomeraciones. Como bien dice Eduardo, también va a haber a lo mejor restricciones en los tamaños, en los distanciamientos, en las sillas de los propios trolebuses, autobuses, las restricciones en los taxis, ¿no? Donde a lo mejor algunas veces nos subíamos 3 personas a un taxi, probablemente eso va a cambiar. Entonces, todo apunta a que el mercado de las gasolinas pues, va a tener un impulso en cuanto la economía se reactive. Ayer veía yo un dato que no lo comenté bien, de qué tanto recargan los distintos segmentos de vehículos, gasolina en estos días. Eso era un cálculo para Norteamérica, luego se lo paso a Rodolfo para que lo muestre. Pero es bien interesante porque el camión de transporte de carga prácticamente no ha disminuido las veces que carga diésel en todo Norteamérica. ¿Por qué? Porque los productos se siguen moviendo, ¿no? Hay de alguna manera la necesidad de los alimentos, la necesidad de los insumos básicos, y eso pues ha mantenido el flujo, por lo menos en las carreteras, en términos del autotransporte. En el caso de los automóviles privados, lo que dice este estudio para esta época del COVID es que ha disminuido a un 40% la recarga de gasolina. O sea, traemos una caída, según ese estudio, de un 40%. No sé, Luzma, si más o menos es lo que ustedes están viendo. Fíjate que aquí en Ciudad de México la caída, dependiendo del nivel socioeconómico, es más pronunciada la caída. Del nivel medio hacia arriba tenemos caídas del 80-90%, ¿no? Soma Interlomas.
Después tenemos en las zonas socioeconómicas de medio hacia abajo, en la ciudad, caídas del 40, 30, 40%. Sin embargo, en el resto del país, en las zonas rurales, prácticamente no hemos tenido ninguna variación. A lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero es lo normal de acuerdo a las condiciones Semana Santa. Yo creo que sí es importante ver esto, como dices, la recarga. Nosotros en diésel, todo lo que es transporte de alimentos, de insumos médicos, hemos notado se mantiene y hasta ha subido el consumo de diésel. Sin embargo, en el transporte de combustible, pues es lo que ha bajado mucho, ¿no? Toda esta demanda. Y algo importante de los hábitos de consumo, hace 3 meses la gasolina costaba 30% más. Hemos tenido una disminución de precio por condición internacional y eso hace que cuando tú destinas una cantidad fija de gasolina al mes, 1,000 pesos al mes, ahora vas a poder tener más litros en tu tanque, te va a rendir más por el precio. Eso también va a ser una motivación, ¿no? para incentivar el consumo. Con todo y la caída de volumen, cuando tú tienes un muy buen precio en bomba, tienes filas, ¿no? Nosotros hemos tenido estaciones que quieren aprovechar este momento para cargar tanques y eso siempre es bueno, porque también vamos a esperar una contracción de la economía, ¿no? Sabemos que nos vamos a apretar todos en el ingreso, pero el tener un precio de gasolina bajo va a incentivar el consumo. Muy bien. De hecho, me reportaban que la caída de la demanda de gasolinas ha sido muy distinta en las diferentes regiones del país. Obviamente en las zonas turísticas la caída ha sido pronunciada, la demanda ha caído hasta en un 80% del consumo de gasolinas en las penínsulas de Yucatán, la península de Baja California. Ha habido una caída significativa que no se ha dado de manera igual en las regiones o en las zonas metropolitanas, o sea, ha sido distinta de acuerdo a las regiones de nuestro país. Y en ese contexto, ¿ustedes consideran que sigue siendo una prioridad para nuestro país seguir apoyando la logística necesaria, hacer crecer la logística que necesitamos de transporte, de almacenamiento de petrolíferos? Esa ha sido una gran preocupación y ha sido un cuello de botella para nuestra industria. Muchos de nosotros que estamos asesorando, apoyando a diferentes empresas, pues nos hacen esa pregunta. ¿Seguimos en la ruta de desarrollar proyectos de almacenamiento de ductos? Y nuestra respuesta es sí. ¿Por qué? Porque se va a recuperar la demanda y va a ser necesario contar con esa infraestructura de la cual todavía México carece de lo suficiente para poder apoyar todo el retail que tenemos de petrolíferos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Guillermo, tú que tuviste mucha experiencia viendo todas las solicitudes de permisos, autorizaciones, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, yo coincido plenamente con la visión. Yo creo que el país tiene pues unas perspectivas muy importantes de consumo, dado nuestro nivel de ingreso, como también lo mencionó Luzma, y los costos todavía que representan los coches eléctricos. Yo creo que están en un horizonte todavía distante. Yo les pondría a lo mejor el ejemplo de cuando tuvimos la crisis de desabasto el año pasado, cómo se utilizaron todas las herramientas de la reforma energética para abastecer, por ejemplo, el Bajío. El Bajío, como ustedes saben, pues se abastece por Tula, por Salamanca, por el ducto de Tuxpan. Y en el momento en el que no tuvo disponibilidad Tuxpan, estaba cerrada Salamanca, Tula también, pues el Bajío se alimentó básicamente por los trenes, por el sistema que desarrolló Kansas City para alimentar a Exxon, a eso, ¿no? A las estaciones de origen tejano. Y eso fue alentado desde el gobierno. Yo me acuerdo que se hizo todo un protocolo para que las aduanas se abrieran 24 horas al día. Anteriormente eran cada 12 horas tenías que hacer el despacho aduanero. Se hizo todo un protocolo, nos encerramos con todas las autoridades y se logró agilizar estos trenes unitarios que venían uno tras otro, tras otro. Entonces yo creo que es clarísimo
y es claro para cualquiera que ha vivido o que vivió esa experiencia que la infraestructura falta en México. No estamos con un sistema robusto ni de logística, ni de almacenamiento, ni siquiera de estaciones de servicio. En Oaxaca, les pongo el ejemplo, no hay, ¿cuántos habrán? 500 municipios y debe haber más o menos unas 100 gasolineras, ¿no? O sea, hay menos gasolineras que municipios. Entonces hay una oportunidad pues de impulsar gasolineras pequeñas, gasolineras de escala chica, impulsar ductos, como bien mencionas, impulsar redes de ferrocarril que estén llevando y trayendo la gasolina y también aprovechar nuestra infraestructura, ¿no? Si tenemos almacenamiento por parte de Pemex y no está siendo utilizado, pues ese habría que aprovecharlo al máximo. Entonces, en resumidas cuentas, yo veo que este mercado tiene que evolucionar. Creo que hay señales, como bien decías, los proyectos de almacenamiento. Yo tengo mucha retroalimentación de que van, de que continúan, de que tienen ya compromisos, digamos, con los comercializadores para continuar. Y eso, pues, da muestra de que hay la posibilidad de seguir, ¿no? Y complementando a lo que dice Memo, yo coincido. Creo que se necesita infraestructura de almacenamiento. Ya lo estamos viendo. Cuando hay época de escasez, ¿no? O cuando hay época de disponibilidad de inventario, se nota que nos hace falta. Cuando hablamos ya hace un año que fue el cierre de ductos de Pemex, creo que surgieron oportunidades y nos abrió la creatividad a muchas empresas. Nosotros tenemos una terminal de almacenamiento en Dos Bocas y empezamos a traer en ruedas, ¿no? Con fules de doble remolque a Puebla, Querétaro, inclusive Michoacán, parte del Estado de México, pero no podríamos traer el combustible calidad Valle de México. No lo teníamos en ese momento en disposición. Sin embargo, meses después lo que decidimos fue tener terminales alternas. Creo que todas las industrias en el mundo, todas las empresas, lo que quieres es tener disponibilidad de proveeduría para que si no funciona uno, funcione otro. Pero eso en México no lo hemos podido desarrollar porque no había todavía o no hay. Están los proyectos de infraestructura en camino, las condiciones necesarias para no solo tener producto de diversa fuente, sino para poderlo transportar y suministrar directamente a estaciones de servicio. Yo coincido, los proyectos están en pie, pese a cualquier tema de regulación no se han detenido, ¿no? Creo que todo le estamos apostando a que esto continúe y yo creo que mientras más disponibilidad también tengamos de infraestructura, ya sea de logística o de almacenamiento, pues eso también va a ser un factor importante de los precios del mercado. Va a ser una parte de la ecuación que hoy, ¿no? Pues nos está costando un poco más de cuando ya haya infraestructura. Transportar en ducto es mucho más barato que por tren o por rueda. Oye, Luz, y en ese sentido me quedo yo con una palabra, creo que es clave que comenta Guillermo y una clave que comentas tú y es inversión e infraestructura, ¿no? Al final del día sabemos que en los últimos 20 años la población en México ha aumentado casi 21% y el parque vehicular se ha triplicado. Y hay una señal de mayor necesidad de inversión, pero al mismo tiempo vemos una pauta muy clara del mercado en donde los privados se podría entender que tendrían que desarrollar su propia infraestructura pues, para poder operar en un esquema de precios asimétrico, ¿no? ¿Cuál es su visión al respecto hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, ¿cómo ven el mercado justo para poder mantener este esquema de precios asimétricos? Bueno, si quieren, contesto yo. A ver, nosotros, yo creo que mientras más infraestructura hay, mejor va a ser tu precio. Recordemos que el combustible, nosotros no fijamos el precio, lo fija el mercado internacional, ¿no? Y entonces es un poco la ley de la oferta y la demanda. Creo que hoy, si se hubiera seguido con las temporadas abiertas para el uso de la infraestructura, se hubiera podido abrir mucho más rápido el mercado, ¿no? Y tener más fuentes de proveeduría, es lo que es y pasó. Pero creo que hoy, si bien empezaron proyectos particulares, al final todos los proyectos de infraestructura los vamos a compartir entre todos los jugadores del mercado. Es lo normal, ¿no? Es lo que va a ser.
jugaremos con la simetría, pero más allá de que hoy le quitaron la simetría a Pemex o lo que sea, veremos qué hace Pemex, ¿no? Porque hoy todavía no se muestran señales claras de cómo va a estar jugando o participando en el mercado. Vamos a ver y pues nos adaptaremos a la circunstancia. Creo que lo más importante y lo que mencionaba Memo y mencionaba yo de cuando te cambian las reglas del juego es que en ese momento te adaptas y creo que quien se adapte más rápido va a ser el jugador ganador en este mercado, ¿no? Sí, yo complementaría un poco y recordaría, digo aquí, en confianza, que a Pemex nunca le gustaron esas reglas asimétricas, ¿no? Y esto no es algo nuevo de esta administración. En realidad, pues es un tema que está en el gen de la empresa y que está evolucionando, ¿no? Y el segundo comentario que yo haría es que aun cuando hayan quitado las reglas, que nunca las pudimos implementar a cabalidad por esa razón que acabo de decir, hay un limitante muy fuerte que es la posibilidad que tiene Pemex de utilizar pues su fortaleza financiera para dar descuentos o para aplicarle alguna posibilidad anticompetitiva a los que están tratando de armar este mercado. Esa posibilidad es muy limitada. Si ustedes ven la 20F que acaba de publicar, pues tiene mucha información respecto a la rentabilidad que está teniendo en las distintas etapas de la cadena de producción y tiene muy limitados recursos y prácticamente todos los están concentrando en la exploración y producción. Entonces, yo creo que con cautela, pero y observando siempre qué se está haciendo en la parte del gigante, su capacidad para limitar la competencia ha sido limitada. Veamos qué pasó en diésel, ya lo mencioné, más de 30% del diésel ya es comercializado por una empresa diferente de Pemex. En gas LP, pues yo creo que debe estar cerca del 40, el 50% del mercado administrado y comercializado por particulares. Gasolina no tengo el dato, pero debe estar pues entre los 15, 20% tal vez. Entonces eso está pasando a la par que están dándose estas decisiones un poco polémicas en términos regulatorios, ¿no? Entonces hay que tratar de contrastar lo que dicen los papelitos con lo que en realidad está ocurriendo en el mercado día con día. Precisamente uno de los temas que queríamos comentar con ustedes era de que la reforma energética 2013-2014 y específicamente en materia de petrolíferos buscó y busca precisamente tener la apertura y dar muchas opciones a los consumidores, que haya muchos jugadores en almacenamiento, que haya muchos jugadores en distribución, en expendio y en la comercialización también de los petrolíferos. Lamentablemente, como ustedes lo han comentado en sus intervenciones, ha habido un cambio regulatorio, hay nuevas reglas en el mercado por parte de las autoridades que cambian la ecuación, porque nosotros íbamos en una dirección y actualmente parece que hay señales encontradas donde sí puedo tener un permiso de comercialización, pero me están pidiendo un requisito de almacenamiento, pero me están pidiendo que también cuente con un contrato con los distribuidores finales. ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito regulatorio? Luzma, tú que estás del lado privado y que te ves directamente afectada por la nueva regulación y nuevos candados que están implementando en el desarrollo de esta industria, que parece que van en un contrasentido a esa apertura que se buscó en 2013-2014. Cuando haces un plan de negocio, ¿no? Siempre tienes que asumir una parte de riesgo de que las condiciones en algún momento puedan cambiar. Para lo que es la red de estaciones de servicio o en el caso de Glencore, que es nuestro suministrador, nos hemos adaptado a la circunstancia. Y cuando hubo un cambio de reguladores, tuvimos un momento como de espera, ¿no? En lo que llegan, le entienden, vuelven a sesionar. Y sí hubo un periodo donde estuvieron los permisos detenidos X tiempo, ya empezaron a fluir y bueno, lo que haces es te adaptas a los nuevos tiempos. ¿Y esto en qué repercute? Pues que puedes tener inversión parada, ¿no? Ya
puedes tener ya la infraestructura o casi para funcionar y entonces te falta un permiso y entonces se van retrasando las aperturas, pero finalmente es pues tener paciencia, vuelves a calcular tus retornos y sigue dando. O sea, y cuando digo sigue dando es pues a lo mejor el beneficio o el retorno que esperabas pues se está ajustando un poco, pero pues lo largas el proyecto y también pues como operas en un mercado de constante cambio por los precios del petróleo y del combustible, pues también lo vas adaptando a las circunstancias. Por ejemplo, en esta época, ¿no? Teníamos ya muchas aperturas de estaciones de servicio con marca G500. ¿Las podemos hacer o no las podemos hacer? ¿No? O sea, ya teníamos, los permisos salieron y tal, hay una baja en el consumo. Unas las decidimos hacer, ¿no? Porque no hay gente ya, se puede hacer mejor la capacitación a los empleados y tal, y hay otras que decidimos esperar y otras que estamos esperando por permiso. Hay de todo. Salió una nota polémica hace poco de si se había dado una instrucción de no dar permisos a particulares y solo a Pemex. Yo me creo los hechos y vamos a ver qué empieza a suceder. Hoy por hoy sí hubo un periodo de espera, pero ya se reabrió. No, yo ya no tengo que decir más. Hay mesas de trabajo que estamos haciendo con los reguladores de toda la industria a través de Coparmex, pues para ver estos temas, para destrabar, para si hay un entendimiento diferente de parte de los particulares y de parte del regulador, pues poner los mismos términos y entendimiento de la normatividad para poder destrabar las cosas. Yo creo que esos foros son los que nos convienen a todos y estamos activamente participando. Yo creo que pues, todo mundo tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen. No sé, Memo, ¿algo más? No, yo estoy en mi cubículo en el ITAM, entonces no tengo esa experiencia. Muy bien, muchas gracias. Rodolfo, no sé si tengas alguna pregunta adicional, comentario. Sí, totalmente. Al final del día, antes de dar paso a un par de preguntas que nos puedan hacer quienes nos acompañan, esta contingencia pasará y el sector se readaptará y realmente creo que después de esto necesariamente vamos a como industria a salir más fortalecidos, ¿no? Pero para poder llegar a esa fortaleza vale la pena trabajar desde ahora. Y desde su punto de vista, ¿cuál es el punto más importante para poder, en el ámbito de nuestra propia competencia como comercializadores o como transportistas o como importadores, poder incidir en la competitividad del mercado? ¿Hacia dónde creen que deba de ir la industria en sí para poder incidir de una manera positiva en hacer de este mercado uno más competitivo? Yo te diría, si me permites, Luzma, hay elementos bien importantes. Yo creo que nadie estaría en contra de una política de bienestar en la población. Y si pudiéramos enmarcar, como lo mencionábamos en otro foro hace rato, Rodolfo, Luzma, sí. lo mencionaba una compañera, creo que el encuadrar las acciones de este sector en términos del bienestar que genera a la sociedad es bien importante. Yo creo que un dato que no se tenía y que no se está explotando adecuadamente es todos los beneficios que están teniendo los trabajadores de la industria. Anteriormente, bajo el modelo Pemex, ustedes lo recordarán, el trabajador no tenía derecho a ningún tipo de seguridad social. Hoy en día las empresas son socialmente responsables y nunca pensarían en no considerar ese tipo de elementos en su contrato colectivo o en su relación laboral. Entonces yo creo que falta comunicación, en primer lugar. Creo que eso va a ayudar mucho a comunicar cuántas familias se están viendo beneficiadas, cuántas familias están accediendo a créditos con el Infonavit, cuántas familias que antes no tenían esos beneficios lo están haciendo. Y lo mismo el consumidor, ¿no? ¿Por qué el TLC es tan importante para esta administración? Porque los supermercados están llenos de comida, están llenos de bienes de consumo y a bajo precio. Entonces, es una manera, el Tratado de Libre Comercio, de mantener pues, el bienestar de la población. Y entonces, si logramos enmarcar nuestro modelo, el modelo de comercialización que quisiéramos tener en este país, en cómo aporta
a que la sociedad esté mejor, pues yo creo que esa va a ser una fortaleza de comunicación y de interlocución, ¿no? Porque pareciera que estamos en un mundo donde el mercantilismo es el que está dominando, ¿no? Y no, este es un negocio centavero, ahí nos dirá Luzma, es un negocio de márgenes estrechos y es un negocio que aporta mucho a la sociedad. Sí, yo cuando decías que necesitamos fortalecer, yo creo que la seguridad física en carreteras ha habido un trabajo muy, muy importante y lo debo reconocer a la Guardia Nacional para garantizar la libre vía y que llegue el combustible a buen destino desde puerto, rueda, tren, en fin, yo creo que eso hay mucho que hacer. Fortalecer el Estado de Derecho, no podemos permitir el huachicol, la economía informal, yo creo que eso nos pega a todos. Y la competencia es buena, me encantó lo que dijo Memo, ¿no? No había competencia y entonces te relajas, ¿no? Las estaciones Pemex eran igual, no había ninguna ventaja. Llega la competencia y te obliga a ser mejor y te obliga a darle algo diferente al consumidor. Y yo creo que cuando llega, y tú ya lo probaste como consumidor, diferentes tipos de combustible, de experiencias de servicio, de certificaciones internacionales, de programas de lealtad, pues ya tienes la opción de decidir. Y cuando tienes eso es muy difícil que vayas para atrás, por más que haya vamos a proteger la soberanía energética, dices, oye, ya el mundo se abrió y yo lo equiparo como cuando rompes un cascarón de huevo, ya no hay forma de pegarlo, ¿no? Ya se derramó el beneficio y ya hoy todos lo gozamos, entonces yo creo que hay que fortalecer esa libre elección, ese Estado de Derecho, y yo le veo muchas perspectivas al sector, las marcas, todo lo que estamos haciendo atrás, por ejemplo, hoy en épocas de COVID, yo creo que todas hemos tenido un acercamiento con las comunidades para ayudar de una u otra manera. Yo creo que es muy buena la experiencia. A mí me gusta mucho manejar en carretera y tengo hijas chiquitas, ¿no? Ya son adolescentes, pero eran chiquitas hace unos años. Y a fuerza tenías que parar en una gasolinera para cargar gasolina o para ir al baño, ¿no? Y pasar a un baño de una gasolinera en este país era una experiencia mística, ¿no? En realidad, pues tenías que tener, pues como si estuvieras en el COVID, ¿no? O sea, cargando a la niña, jugando al malabarismo. Hoy en día es una estación de servicio, o sea, es un lugar agradable donde puedes llegar, donde puedes parar, donde te puedes sentar a tomar un café. Eso no nos lo puede quitar nadie. Y creo que lo más importante es que nadie nos lo quiere quitar. O sea, creo que el sentido del optimismo se basa en la medida en que forma parte ya de la idiosincrasia de nuestros taxistas. Yo cada vez que me subo a un taxi le pregunto, oiga, ¿usted cuál carga? Y todos tienen una teoría, que si la Shell, que si la G500, que si en esta me dan café, que si en esta me dan agua, que en otra ya pusieron unos tacos de canasta buenísimos. Cosas que no tenían antes y que están dando el reconocimiento de marca que dice Luzma, que te dan los litros por litro. Yo le preguntaba mucho a las autoridades de Centroamérica, les decía, oiga, ¿y a ustedes cómo le hacen para que no les roben? Y me decían, es que nosotros tenemos todas las marcas. Si una de las gasolineras empieza a ofrecer litros incompletos, pues en 2 segundos se corre la voz y se vacía la gasolinera. Entonces, cuando no tenías un distintivo entre las marcas, pues todo se vuelve como en economía le llamamos la información asimétrica o los limones, ¿no? Los coches estos que tú no sabes qué estás comprando y bueno, en fin. Cuando tienes ya las marcas y tienen que proteger su propiedad intelectual y su servicio y su disponibilidad y su abasto, pues le tienen que echar ganas para que haya producto, le tienen que echar ganas para que el baño esté limpio, le tienen que echar ganas para que no comprar robado y no vender litros de menos. Eso es algo que nos habían negado a los mexicanos. Y hoy que lo tenemos, no lo vamos a dejar ir y no nos lo quieren quitar. Que eso es algo bien importante. No pensemos que nos quieren quitar este modelo, porque no nos lo están queriendo quitar. Muchas gracias. Vamos, excelente comentario. Tenemos una pregunta que llegó por WhatsApp, distinta a lo que tenemos aquí en nuestro chat. Cualquier persona que desee hacer una pregunta, por favor,
no dude en utilizar el chat de este grupo de Zoom para hacer las preguntas que puedan tener. Tenemos 7, 8 minutos más de esta. Creo que ahí se frició. No, pero bueno, siguiendo un poco en la misma línea que decía Eduardo, invitando a todos a poder hacer sus preguntas. Al final del día, creo que, Memo, yo, al igual que tú, tengo hijos y tengo un hijo de 3 años. Y me decía hoy en la mañana que siempre fuéramos optimistas, ¿no? Y creo que es algo muy importante porque estamos al final del día inmersos en un aborigen importante de poder encontrar puntos en donde encontremos buenas noticias, ¿no? Voy a pasar a una pregunta que nos dice Valeria Vázquez, y si al final de esa pregunta nos pudieran también concluir con alguna reflexión desde su perspectiva en sentido positivo, hacia dónde creen que pueda ir el sector en sentido positivo, sería ideal. Y me permito leer la pregunta de Vale Vázquez, y es: ¿cómo cambiaría el mercado con la entrada en vigor de la política de almacenamiento y mercado de tickets? Un tema que sabemos que viene en la aplicación en pocos meses y que su perspectiva sería muy agradecida. Luz, si gustas. Bueno, ojalá este sistema de tickets y este mercado de la ley de inventarios mínimos nos ayude a garantizar el abasto en épocas donde se necesite o donde escasee el producto. Recordemos que ahorita vamos a garantizar 5 días, ¿no? Y después van a tener que, ¿se acuerdan que era 13 y después lo bajamos a 5? Hoy lo que nos están obligando es a tener tickets, reservando capacidad, por ejemplo, en las TAD de Pemex o con otro particular, es un mercado abierto, y nos piden reservar 50% de la TAD donde se suministra la estación de servicio, la terminal de almacenamiento y distribución, y después el otro 50% lo puedes tener en alguna otra terminal dentro del territorio nacional. Ojalá eso fortalezca el mercado, nos dé certidumbre, pero pues bueno, vamos a ver cómo se va operando. Todavía hay un tema oscuro o un tema todavía no tan claro de cómo va a operar el regulador que se cumpla este sistema de tickets. Y no sé si Memo quieras comentar algo de esto o de una vez doy el comentario de cierre. Adelante. Oye, pues yo nada más querer decir que yo veo un mercado muy fortalecido, donde la competencia se tiene que desarrollar, donde la infraestructura van a hacerse los proyectos y va a haber mucho más jugadores en el mercado. Veo mucha certidumbre para el futuro y sí, eventualmente esto del COVID nos va a cambiar la forma de operar, nos va a cambiar la forma de cómo consumidores nos vamos a mover dentro del país. Sin embargo, me encantó lo que dijo Memo, la competencia llegó para quedarse. Ya cuando pruebas algo bueno, no lo dejas, ¿no? Y creo que sí ha habido mucha participación del consumidor mexicano para probar, para favorecer a unas marcas, para entender los diferenciadores funcionales y emocionales de las diferentes opciones que tiene el mercado. Creo que se ha fortalecido también las cadenas de valor, y eso es muy bueno, y creo que yo así lo veo, un mercado donde la competencia se tiene que desarrollar y llegó para quedarse. Memo. Pues yo creo que el mensaje más importante que quisiera dejarles es que hay que platicar mucho sobre las distintas alternativas que se tienen para alcanzar ese bienestar en nuestra población. Yo creo que hay que ser muy vocales en términos de lo que se está haciendo bien, de lo que se está haciendo mal. Casi siempre estamos pensando en lo que se está haciendo mal, pero en realidad la ley, la Constitución y las regulaciones siguen prácticamente en el mismo lugar, en el mismo sitio, con las mismas condiciones que se tenían hace 2, 3, 4, 6 meses. Yo creo que si en un momento dado alguien ve vulnerados sus derechos, pues hay que hacer uso de las herramientas jurídicas que se tienen. Yo creo que el Poder Judicial nos mostró ayer que tiene todo el empuje para revertir decisiones que no tienen el sustento, y la mejor garantía de que el sector va a avanzar y que debe avanzar
pues otra vez es el consumidor contento, el consumidor atendido, el consumidor que se siente satisfecho de las opciones. Yo por eso creo, como Luzma, que se rompió y no hay manera de volverlo a pegar. Muchas gracias. Totalmente, pues de verdad muchísimas gracias. Agradecer en nombre de ICC, de la Comisión de Energía. Lalo, estamos en las reflexiones finales. ¿Algún mensaje de cierre, Lalo, por tu parte como presidente de la comisión? Muchas gracias, Rodolfo. Yo creo que todo lo que es la industria de los petrolíferos, toda la cadena de valor después de la refinación en nuestro país es, sin lugar a dudas, un negocio que va a seguir vigente durante muchos años. Vamos a identificar varios cambios de conducta en el consumo, pero sin lugar a dudas sigue y seguirá siendo la industria y el comercio, el negocio de los petrolíferos, uno de los principales puntos de desarrollo y crecimiento para nuestro país. Es importante para todos nosotros que estamos bajo la óptica del sector privado seguir apuntando y apoyando las políticas de libre competencia, de libre comercio, sin lugar a dudas, mantener esa comunicación que decía Luz María con las autoridades para lograr una buena regulación, una regulación, como muchas veces mencionó Guillermo, una regulación una buena regulación no es la restrictiva, una buena regulación es la que permite desarrollar y crecer un sector de nuestra economía. Una buena regulación basada en un Estado de Derecho es la que permite traer ese beneficio social a todos nuestros habitantes en nuestro país. Sin lugar a dudas, durante esta sesión hemos tenido dos visiones distintas, la del sector privado con Luz María, la del sector académico con Guillermo, las cuales nos han enriquecido mucho precisamente estos puntos de vista, y creo que esta industria, este negocio sigue para adelante por muchos años. No sé si quieran tener algún comentario final. Memo, Luz María, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias también por la invitación. Pues hay que echarle todos los kilos. Vamos para adelante. Muy bien. Pues a nombre de ICC México y en particular del Comité de Energía, capítulo de ICC México, de nuestro capítulo México, les damos a todos ustedes nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta sesión y los esperamos en futuras sesiones que tendremos con otros temas relacionados con el sector energía, que sin lugar a dudas son los grandes temas de nuestra economía en el presente y en el futuro de México. Gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Buenos días, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, gracias. Gracias.